Buenas noches, soy Ana María Lomelí. Hoy al filo, Rocío Nale, secretaria de Energía, el tema, la reforma eléctrica. Muchas gracias, Rocío Nale, secretaria de Energía, por platicar con nosotros. Bienvenida. Al contrario, un gusto saludarlos como siempre, Ana María, y agradecerte este espacio. Pues queremos platicar de la reforma eléctrica. El debate está a todo lo que da. Y por un lado se menciona que esta reforma eléctrica atenta contra la energía limpia y por el otro lado también contra la inversión privada. ¿De qué estamos hablando en esta iniciativa de reforma, secretaria? Bueno, en esta reforma estamos hablando de la seguridad energética y de la seguridad nacional de todos los mexicanos. Y para eso se necesita modificar la Constitución, porque en el 2013 se hizo una reforma donde se abrió el mercado con una muy mala planeación, más bien dicho, sin planeación, y al mercado eléctrico entraron muchísimos actores privados con el único propósito que tenía la reforma del 2013 de disminuir, de marginar y hasta de desaparecer la Comisión Federal de Electricidad para que dominara el mercado. Al momento en que un Estado, un gobierno, no tiene una empresa de electricidad, quedas en manos del mercado, como lo está haciendo hoy España. Hoy España tiene un problema terrible porque el mercado lo tienen puros privados, hay una crisis energética, el gas está muy caro y el propio Estado no tiene cómo darle una certeza a los ciudadanos para tener tarifas a un precio razonable. Nosotros estuvimos viendo cómo coexistir públicos y privados, porque no se trata tampoco de decir no a los privados. Establecimos un mecanismo para que el 54% de la generación de electricidad del país esté a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, que es la empresa más grande del país, es la empresa que está en los 2.500 municipios de México, es la empresa que tiene 191 plantas generadoras de electricidad, es la más grande. Y el 46% que sea el mercado de privados, donde tengan una competencia real y justa entre ellos y que sea de acuerdo a la planeación del país, la propia CFE quien distribuya la electricidad en todo México, como se hace a través del SENACE. Ahí tengo una pregunta, y sobre todo porque es algo de lo que se comenta. CFE se supone que es del gobierno, entonces, ¿por qué no tomaba esas decisiones? Así es, no tomaba esas decisiones porque la reforma del 2013 que se hizo con el presidente Peña marginó y obligó a la CFE por ley, a que la CFE entre sus diferentes filiales y subsidiarias que formaron no tuvieran una relación comercial ni financiera. Entonces la pulverizaron y que no debería de tener comunicación entre ellos con un objetivo, debilitarla. Le pusieron una camisa de fuerzas a la CFE, tanto de producción, económica, financiera y legal, o sea, en términos legales. Lo que estamos diciendo es, no, la CFE hay que darle seguridad productiva, el Estado debe de recuperarla y debe de coexistir con los privados. ¿Cómo? Los privados en ese 46% que van a producir sus energías, su electricidad, se lo van a surtir o a vender a la CFE. Ni siquiera ellos van a poder distribuir o despachar la electricidad. Y la CFE va a tener el control desde la instalación del SENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, en su 54 y en su 46. ¿A quién le va a comprar la CFE? Pues a la energía accesible, a la energía más barata, a la energía que se requiere, porque si la requiere, a la mejor en el norte, ya hay una central en el norte, nos queda más cerca para poderla conectar en el nodo de electricidad.
Si necesita la electricidad en el occidente, de ahí la puede tomar. O sea, que se le dé a la CFE la libertad de operar como lo ha hecho todas estas décadas. Entonces es una reforma que nos conviene a los mexicanos. Y sobre electricidad de energías limpias, es necesario que toda la población se entere que la Comisión Federal de Electricidad es la empresa que genera más energía limpia que todas, que todas. La Comisión Federal de Electricidad genera más del 20%, tiene más del 20% de capacidad de energía hidráulica, que es la más limpia de todas. Tiene el 4% de energía nuclear, que es la más limpia y constante. Tiene energía geotermia. Geotermia es la que utiliza el calor abajo del subsuelo. Le voy a poner, por ejemplo, estas aguas termales que están en el subsuelo, y se extrae el calor y se reinyecta otra vez el agua al subsuelo. Es renovable. Y tenemos también la CFE, tiene parque solar y eólico en menor proporción, pero en una proporción la CFE trae arriba del 25% de capacidad para generar energías limpias. Y los privados pues traen una capacidad cuando mucho del 9%. Entonces, quien realmente está generando energía limpia en este país, quien tiene mayor capacidad es la CFE. Y todavía estamos rehabilitando las hidroeléctricas para subirle un porcentaje más a la producción de energía limpia. El presidente ya anunció un proyecto de un gran campo solar en Sonora que va a producir 1000 megawatts, va a ser el campo solar más grande de América Latina. Entonces, estos mitos, pues no es cierto. Es decir, los paneles solares van a continuar y quien tenga su panel solar va a seguir trabajando como hasta ahora en ese sentido. ¿Las tarifas van a subir? A ver, no, precisamente esta reforma es para eso, para que el Estado pueda controlar las tarifas por abajo de la inflación. Cuando es el mercado, cuando son los privados, pues un privado nunca pierde o sus ganancias no las reduce. Entonces, nosotros, a través de la Comisión Federal de Electricidad, cada mes el presidente va cuidando que la tarifa no se aumente por arriba de la inflación. Y hoy en México tenemos los precios de electricidad de los más bajos de los países de la OCDE, gracias a que tenemos una Comisión Federal de Electricidad. ¿Y qué hay en relación con el Tratado de Libre Comercio? ¿Nos afecta de alguna forma? No, fíjate que también esto, qué bueno que lo mencionas, porque los privados, sobre todo estas empresas extranjeras, empezaron a decir que Estados Unidos nos iba a reclamar, y no es cierto. Con Estados Unidos hay un trato muy respetuoso, ellos respetan nuestra política energética como nosotros respetamos la de ellos. Nosotros no les vamos a decir qué hagan ellos en Estados Unidos y ellos viceversa. Primero, en el capítulo 8 del Tratado de Libre Comercio, la energía quedó en un tratado aparte, o sea, quedó reservado. Segundo, en ese 46% que se les está dejando del mercado, ahí pueden coexistir todas las inversiones que tienen aquí las empresas americanas y las empresas canadienses, que son con los que tenemos el Tratado de Libre Comercio. Las otras, pues no, los otros países no entran en el TECMEC, entonces no hay ningún problema, van a estar en el 46%. Hay algunas palabras que se han mencionado en distintos foros. Por ejemplo, ¿la CFE será un monopolio? ¿Es una nacionalización? ¿Una estatización? ¿Es una expropiación? ¿Qué nos dices, Rocío? Primero, no vamos a expropiar nada, ni siquiera un tornillo de ninguna empresa. No hay ninguna expropiación. La CFE es una empresa nacional. Monopolio sería si, por ejemplo, dejamos todo el mercado, vuelvo a poner, perdón, pero vuelvo a poner el caso de España, donde ahí sí hay un monopolio, donde hay un monopolio privado de 3, 4 empresas que se ponen de acuerdo, y ese es un monopolio. Aquí no hay ningún monopolio. No vamos a estatizar,
no vamos a nacionalizar. La CFE ya es una empresa de la nación. La CFE no es privada. Y que sepan los mexicanos que ser nacionalista es bueno, que ver por nuestro país, que ver por México es bueno. Por mucho tiempo se nos hizo creer, pues, de que no deberíamos de ver a favor de nuestro país, porque si no estábamos limitados. Claro que no. Después de la pandemia, todos los países, absolutamente todos, están refugiándose en su seguridad energética. Lo primero que tienen que hacer es garantizar su seguridad a los pobladores. Y nosotros, pues nosotros lo estamos haciendo. Entonces es muy bueno, esta reforma es muy buena y es una reforma muy puntual. Secretaria, pues es muy importante estar platicando, conociendo, descubriendo de qué se trata esta reforma. La luz, el servicio eléctrico, como bien dicen, es de todas y de todos los mexicanos. Hay que hablar de litio también, es algo muy interesante que hay que conocer y que hay que entender. Así que seguiremos platicando contigo. Por lo pronto, Dos Bocas, ¿cómo está? ¿Todo en orden? Feliz, 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 feliz en Dos Bocas. Va quedando muy bonita la refinería. Estamos generando muchísimo empleo, muchísima proveeduría, todo en orden. Hubo una manifestación de 10 personas que llegaron de provocadores. Afortunadamente, actuaron para poner orden. Otro día se inició con los trabajos del paquete de ICA y todo bastante bien. Y es una infraestructura que le va a quedar a los mexicanos. Es algo que va a dejar este gobierno. Y bueno, tú ya la conociste. Y ahí vamos. Bastante bien. Muchísimas gracias, Rocío Nale, secretaria de Energía. Siempre es un gusto platicar contigo. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al fin.